Shalom Beberajá. Vamos a continuar con el ciclo de lectura y estudio de la Torá en nuestro año 5785 para Shavua Pinchas. Y dice así: Vaidaber Hashem el Moshe Lemor, Pinchas ben Eleazar ben Aaron a Cohen, Ashiet Amatim el Bene Israel, Becano el Canati, Betochabelo Hilati. את בני ישראל בקנאתי לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום. Habló Hashem a Moshe diciendo: Pinchas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón el Cohen, hizo su volver a mi ira de sobre los hijos de Israel al celar mi venganza en mi seno, y no consumí a los hijos de Israel en mi celo. Por eso, he aquí que le concedo mi pacto de paz. Y esto es una de las cuestiones interesantes que estamos viendo aquí. ¿Qué sucedió? Habíamos visto en la perashá anterior cómo Moab, a través de Balak, su rey, del momento, había tratado con Bilán de maldecir al pueblo de Israel, Hasbashalom Barminán, y que esto no había tenido ningún éxito. Dios nos protegió de eso. Y entonces ya este plan falló. Vienen a hacer otro plan distinto, un plan en el cual se basó de que los hijos de Israel pecaran en el medio del desierto, precisamente trayéndole personas, mujeres de Moab, las cuales empezaron también a tratar de seducir a los hombres del pueblo de Israel, tratar de que participaran en sus ritos, y evidentemente que eso enfureciera a Hashem. Tanto llegó el momento cumbre de esta situación, de esta verá tan grande, de este problema tan complejo, que vino Sinri ben Salú, Shiramiel ben Surishadai, como se conoce, jefe de la tribu de Shimón, y él fue hacia Moshe y le dijo: ¿y esta mujer está prohibida o está permitida? Y estamos hablando de una mujer cualquiera, era Cosbi, que era una princesa de Midian, era una de las hijas de los jefes de Midian como tal, y la habían preparado y la habían puesto las mejores ropas para que precisamente fuera un proceso de seducir a los hijos de Israel. Inclusive en primera instancia se pensaba a nivel de Miraj que no era ni tan siquiera para Sinri, era para propio Moshe, pero Moshe no iba a caer en eso. Entonces cayó Sinri, y Sinri viene a desafiar a Moshe Rabbeinu y a decirle: bueno, ¿y esta mujer está prohibida o está permitida? Y evidentemente Moshe que le va a decir que está prohibida. Y entonces dice Sinri en ese momento delante de todo el pueblo, desafiando a Moshe y haciendo un Hilul Hashem, y hizo un Hilul Hashem y dijo: ¿y cómo tú te casaste con Zipora? ¿Quién te permitió a ti, Zipora, la mujer de Moshe, que era una mujer de Midian también? Entonces, en ese momento, él no le hizo caso a Moshe y fue para una tienda con Cosbi, la princesa de Midian. Y entonces, en ese momento, Moshe se quedó sin habla. El pueblo se quedó así mirando la situación y nadie sabía qué se podía hacer, hasta que apareció Pinchas ben Eleazar ben Aarón a Cohen, y aquí viene bien su descendencia escrita en la Torá: hijo de Eleazar, hijo de Aarón el Cohen. Y entonces él hizo lo que había que hacerse: eliminó a Sinri y eliminó a Cosbi, los atravesó con una lanza, y entonces ya el problema ya estaba borrado, el Hilul Hashem. Esto es una de las cuestiones en la cual Pinchas salva el cabo de Hashem, y Hashem lo reconoce aquí en la Torá. Dice: hizo volver mi ira de sobre los hijos de Israel al celar mi venganza en su seno, y no consumí a los hijos de Israel en mi celo. Porque el pueblo de Israel estuvo en peligro eminente de destrucción.
el pueblo de Israel estaba ya en un peligro grave, ya que había Hashem tomado la decisión de destruir el pueblo, un pueblo que ya está adorando otros dioses, que está en esta cuestión de la idolatría, que está comportándose de una manera que realmente no va con el nivel espiritual que debe tener el pueblo de Israel. Y entonces, ante esa situación, Hashem había formulado un din en ese momento de actuar de una manera de justicia. Y entonces, esta es la acción de Pinhas la que renueve ese din de justicia, la que remueve ese din de justicia que estaba sobre el pueblo de Israel. Y esto es una de las cuestiones interesantes. Esto es muy típico y se pudiera decir que no sucede en la Torá en todo momento. O sea, cuando el pueblo de Israel peca con los espías, que los espías visitan Israel y que ellos regresan y entonces van a dar un falso testimonio de la tierra prometida, Hashem no cambió la idea de eliminar ese pueblo que tenía esa mentalidad esclava y que había llorado sin sentido, diciendo que para qué nos habían traído hasta ahí si era mejor morir en Egipto. Hashem no eliminó ese castigo, lo que hizo fue variar la forma en que iban a morir. En vez de morir todos inmediatamente, hizo de que durara 40 años ese proceso en el desierto y que paulatinamente no quedara ninguno de ellos. O sea, Hashem dilató ese proceso que podría haber sido inmediato, lo hizo que durara 40 años en el desierto. Pero en el caso específico de Pinhas, él revierte la situación esta de consumir a los hijos de Israel en su celo. Y eso realmente Pinhas es digno de haber salvado al pueblo de Israel, porque precisamente estuvimos en peligro por una persona que se volvió loco y que quería hacer lo que él entendía y no lo que estaba determinado por Moshe a través de Hashem, que era quien daba todas estas órdenes. Entonces lo que ocurre después es que uno puede pensar, no, el pueblo entonces le agradeció a Pinhas, el pueblo fue a ver dónde estaba Pinhas y le dijo, bueno, nos salvaste, nosotros nos quedamos inmóviles, nadie sabía qué iba a hacer ahí, en una situación muy difícil, ¿qué íbamos a hacer? No sabíamos lo que íbamos a realizar. No, el pueblo empezó a criticar a Pinhas y empezó a decirle, ¿y quién es este Pinhas? ¿Qué es lo que se cree? Su abuelo es un idólatra. Él no es una persona, realmente es tan puro como quiere ser. Él más bien viene de una familia idólatra. ¿Y quién es la mamá de Pinhas? Y entonces empiezan a decir, esto de ser una persona así, es que quiere sobresalir ahora en este momento. Y la tribu de Shimón también estaba, pero muy, muy enojada con Pinhas. Pinhas tiene un momento en que prácticamente no tiene defensa de nadie del pueblo. No hubo una facción dentro del pueblo que dijera, no, Pinhas hizo bien, nos salvó, no. Fue Hashem mismo quien lo dice. Es Hashem mismo quien lo establece. Aquí en la Torah está escrito, allí está Matí, al Bene Israel, Becanó el Canatí, Betoham Belojiliti, el Bene Israel, Bequinatí. O sea, volver mi ira de sobre los hijos de Israel será mi venganza en su seno, y no consumí a los hijos de Israel en mi celo, por lo que hizo Pinhas. Y entonces Hashem lo premia con un pacto de paz. Por eso es aquí que le concedo mi pacto de paz, un Beriti Shalom. Y esto es una de las cuestiones interesantes. Hashem dice, y por eso establece, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el Cohen, que todo lo que hizo Pinhas fue el Leshen Hashamayim, lo hizo para salvaguardar la integridad y el nombre de Hashem, para salvar el cabo de Hashem, y que precisamente
él veía eso en Pinhas y él lo quería decir, o sea, Dios lo estableció así. Y además de eso también le dijo el grave peligro que corrieron todos y que gracias a Pinhas se salvaron. Pero además le da un pacto de paz a Pinhas. Y esto realmente es una cosa interesante porque estamos viendo qué cosa es un pacto de paz. Y esto es un elemento en el cual Rashi quiere hacer una explicación con respecto a esto, y hay un más. O sea, hay una historia de que hubo una vez un médico que trataba a pacientes alcohólicos. Trató a los pacientes alcohólicos, él llevaba un año de tratamientos con ellos, los atendía, los sacaba de ese mundo, lo volvía de nuevo a insertar en la sociedad de una manera que pudieran realmente valerse por sí mismos sin su ayuda y que no cayeran de nuevo en el proceso de alcoholismo. Una vez que esas personas se curaban y que ya no necesitaban del médico, ya ni tan siquiera los saludaban. Podían coincidir hasta en una fiesta y esa persona daba la espalda y no saludaba al doctor. Entonces el médico fue a ver al rabino y le pregunta: ¿y por qué no me saluda? Si yo estuve con él un año trabajando, un año intentándolo sacar del alcoholismo, tuvimos éxito y entonces logré de que él no fuera más alcohólico. Y entonces el rabino le contesta: pero es que él te debe a ti demasiado. Él es una persona que siente vergüenza verte porque le debe la vida a otro ser humano, y ese ser humano eres tú que fuiste el médico. Entonces al sentir que te debe tanto a ti, entonces se siente incómodo delante tuyo. Porque no es que la persona no tenga agradecimiento, sino que sencillamente él se encuentra en una posición que dice: si no fuera porque él me ayudó, yo no fuera nadie. Yo fuera un alcohólico tirado en el piso. Entonces me da pena hasta de tratar con él, porque sencillamente él me salvó la vida. Y esto es una de las cosas que pasa aquí. Entonces nosotros que somos seres humanos, en general, vemos esta situación y nos cuesta trabajo ver, y es una de las cuestiones que otro ser humano ha hecho tanto por nosotros que nos salvó la vida. Y es una de las cosas que dice: bueno, wow, esta persona hizo esta cuestión. Y entonces Hashem ve de que Pinhas hizo un hecho increíble. Fue en contra de la propia tribu que protegía a Sinri. Tomó, cuando todos quedaron paralizados y no sabían qué hacer, la iniciativa. Logró salvar el cabo de Hashem. Todo el mundo lo criticó en un sentido y en el otro, y entonces dijeron y establecieron, y Pinhas quedó en el medio como alguien que no tenía defensa ninguna. Sin embargo, estaba Hashem ahí para defenderlo. Hashem, como dice Rashi, es como si dijera: estoy en deuda contigo. Imaginen eso, Hashem estar en deuda con una persona. Es increíble. Y entonces esa es la cuestión en la cual viene este pacto de paz. Un pacto interesante. Porque realmente, ¿cuál es el comportamiento que nosotros tenemos que tener como seres humanos? En el sentido de que nosotros apoyamos a cualquier otra persona, pero cuando apoyamos a esa persona no debemos esperar nada a cambio. También cuando realizamos una misvá a Hashem, no esperamos la recompensa de esa misvá, ni en este mundo ni en el mundo venidero. Esa sería la forma más correcta de hacer las cosas. Uno hace las cosas por amor a Dios, y eso es una de las cuestiones más importantes que vamos a ver, porque siempre yo he visto personas que en su momento han hecho una buena acción y después no le han devuelto esa acción como ellos consideraban, y entonces se ponen a decir: ay, pero es que la gente es así, la gente no es agradecida, no me trataron como querían tratarme, no hicieron las cosas como debían hacerlas, no. Y entonces, debido a lo que él espera, entonces se siente defraudado. Pero cuando usted no espera nada, no tienen que defraudarlo, porque no espera nada de nadie. Usted hizo las cosas porque lo sentía, porque eso era lo correcto,
porque usted consideró que podía ayudar a otra persona y no espera nada de la otra persona. Y esto es una de las cuestiones interesantes de cuando se actúa, en este caso, cuando se actúa y Pinhas no esperaba nada, ni de Hashem, ni tampoco de las otras personas. Fue una sorpresa también para él ver la reacción, porque fue una reacción muy negativa en contra de él, pero él no esperaba precisamente nada de las personas. Y entonces trajo consigo, evidentemente, ya que Hashem dijera, esto es un pacto de paz, le debo un favor a Pinhas, y por lo tanto hizo una relación muy personal con Pinhas. Por eso que le dijo aquí, y será para él y para su simiente posteriormente un pacto de sacerdocio eterno, puesto que tomó venganza por su Dios y expió por los hijos de Israel. Y eso es una de las cuestiones interesantes que estamos viendo aquí. Estamos viendo este pacto de paz precisamente cuando él lo hizo y cómo logró él lograr establecer el cabo del nombre de Hashem nuevamente. Y en tanto que aquí en la explicación del libro nos dice del Humash, la promesa de mi pacto debe verse como el saludo que enviamos a alguien con quien nos sentimos en deuda. También se puede entender en el sentido que este pacto de paz fue una promesa que Pinhas quedaría resguardo de la ira de los parientes de Sinri, o sea, de Sheramiel Ben Surishadai y toda la tribu esta de Shimón y de quienes lo secundaban, que eran bastantes personas, por cierto. Y el sacerdocio eterno. Hasta este momento solo Aarón y sus hijos habían sido ungidos como Coanín, no había nadie más. Y toda la descendencia que tuvieran en el futuro lo serían de nacimiento. Mas Pinhas, que ya vivía, no estaba incluido en este nombramiento, de manera tal que a esas alturas era solo un levita. O sea, Pinhas no era Cohen hasta ese momento. Debido a esta acción, Hashem lo nombró Cohen y a su descendencia de manera permanente serían Coanim. Por eso esta designación se convirtió en Cohen. Así lo explica Rashi. Pero con esta degradación, pero asimismo fue una promesa de que los Coanim Gedolim descenderían de la rama de Pinhas y Ben Ezra. O sea, tenemos aquí de que Pinhas había logrado revertir el proceso de ser Levi a llegar a ser Cohen, y esto fue una de los premios que le dio a Hashem a él, del agradecimiento que tenía Dios con Pinhas, que él nunca se lo esperó, y así fue como sucedió. También otra de las cosas que se considera cuando dice la palabra eterno aquí es de que Pinhas fue una de las personas que vivió y que llegó con vida al cielo. O sea que Pinhas es una de las personas que tuvo ese nivel, ese honor, ese cabot, ese premio de precisamente vivir en todo momento y de no fallecer. O sea, esto es uno a nivel de Midrash, se explica esta cuestión, que es un nivel de explicación más profundo de la Torá, y nos permite llegar a una profundidad más concreta sobre esto. Inclusive se habla de cambios y cosas que son más complejas, que no vamos a entrar aquí en esta semana en la Perashá Shavua. Entonces, que Hashem nos dé a nosotros también un pacto de paz, que Hashem nos permita la llegada del Moshiach pronto en estos días. Amén, amén, y ahí razón. Amén, amén.